Sebastián Errázuriz. A ver, hablar de Sebastián Errázuriz es hablar de alguien que conozco igual hace mucho tiempo. Hace tiempo, más de 20 años. Gracias. Sí, estamos con es hablar de alguien no solamente a quien conozco hace mucho tiempo, sino que hablar de alguien absolutamente personal, lo que voy a decir. De alguien que conocí con inquietud intelectual importante desde muy joven, alguien que siempre estuvo tratando de moverse en una situación bastante extraña, que es estar en la periferia pero en el centro. Es contradictorio hablar de la periferia en el centro, porque generalmente si uno está en el centro es imposible estar en la periferia al mismo tiempo. Pero Sebastián articuló una estrategia que ha sido consistente en el tiempo de hablar precisamente desde el centro de las cosas, pero articulándolo desde la periferia. Esto significa de que en su trabajo uno encuentra ciertas contradicciones que deslindan en un conflicto permanente intelectual que ha existido en la historia desde el siglo XIX en adelante, que es articular en la modernidad qué es el arte, qué es el diseño, cuánto es arte, cuánto es diseño, conversaciones que no van a terminar nunca, porque esto del formato de la posmodernidad se exacerbó, porque precisamente el límite se quebró. Si uno va desde la discusión más etimológica de aquello que es diseño o aquello que es arte, el arte viene etimológicamente de artis, en latín, que fue la manera de trasladar una denominación que tenían los griegos, que era el tecné, palabra que lo tenía tecnología, lo tenía técnica, entonces que los romanos no sabían cómo trasladar ese término, el tecné, a una traducción latina, para lo cual articularon el artis, de donde viene arte. Por lo tanto, el arte, en estricto rigor, es el hacer, donde viene el tecné, la tecnología, la técnica, que después Ortega profundizó sobre el tema de la técnica del técnico, etc. Permiten entender que eventualmente el diseño en tanto designación, en tanto símbolo, sí podría llegar a ser arte si lo podríamos articular desde la etimología, en tanto es hacer. Después vienen otras categorías como instrumentalizar esto desde la concepción de lo que es el objeto, la cosa, el instrumento, el dispositivo. Y todas estas cosas que uno podría comenzar a pensar están dentro del discurso permanente que tiene Sebastián. No solamente en el hecho actual, sino en este hecho también que se explotó mucho, vuelvo de nuevo a las vanguardias de la modernidad, de que no solamente el objeto habla por sí mismo, sino que el objeto también puede dislocarse desde cómo se denomina el objeto. Esto que hacían muchos los dadaístas, esto que hacían muchos los surrealistas, etc. Bueno, el Parra lo hacía también muy bien. ¿Sí? Viene también desde Duchamp, Man Ray, etc. Sin embargo, alguien que lo hace desde Santiago de Chile, exportado al mundo, para colocar también, voy a decir también una tontería, que tal vez Sebastián me va a matar, como también lo articuló en un momento Jeff Koons, que encontró estrategias desde otras disciplinas para llevarlo hacia los formatos de lo que entendemos como el hacer de las artes, pero en un sentido general, el arte, el diseño, y otros formatos. Sebastián lo ha logrado y ha hecho cuestiones que se han convertido también en cuestiones que uno podría articular en el sentido de que es inmemorable, o sea que han quedado en la retina de muchas personas. A nadie se le olvida la vaca que se fue subir a una altura. Todavía no acordábamos de eso en conversaciones. Nadie se olvida de la vaca que la estuvieron subiendo. Nadie se olvida que de un momento a otro hubo un árbol plantado en el medio de la cancha del Estadio Nacional, en un lugar emblemático donde se hacía deporte, pero también tuvo un lago muy oscuro. Y qué raro que el árbol esté situado en un campo, que es un campo de deporte, pero también de donde proviene, que es el campo.
el Paco, el famoso Paco, que también nadie se olvida del Paco, porque tiene un montón también de otras situaciones que uno se revisa la obra de Sebastián, no solamente está en verla, sino que también es en pensarla y en recordarla. Sebastián ha tenido la gentileza no solamente de estar con esta agenda apretada que tiene con nosotros, sino que también tenemos dos libros magníficos que nos ha traído, que van a quedar en la biblioteca para que ustedes lo vean, lo relean, lo consulten. Sebastián, yo creo que lo debe saber, o tal vez no lo sabe, pero Sebastián ya pasó a la historia y estamos frente a un pedazo de historia en este momento que después en 30, 40, 50 años más se va a revisar. Y es un hombre joven que además es un hombre joven, es un hombre joven y que ha hecho de su vida algo que también yo me permito rendirle un homenaje a su papá y a su mamá, a quien tuve el gusto de conocer. Su papá me hizo clases cuando yo era niño, y conociendo a su padre, de sus clases a las cuales yo tuve que asistir, sus clases de arte en el colegio, pude entender de dónde viene también Sebastián, y también conociendo a su madre, que también hacía clases en el colegio de otro nivel, también puedo ver en él y también en su hermano Tomás la ternura, la delicadeza y la sensibilidad de su madre, a quien también tuve la fortuna de conocer en la Citroneta, también con la que llegaba al colegio. Así que tengo también un vínculo emocional con la familia Rosales por ese lado. Así que, Sebastián, un gusto tenerte acá y vamos a hacer una conversación para hablar de tu trabajo y de lo que tú nos propones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les pido ayuda 2 segundos. ¿Pueden levantar la mano los que están en diseño? Una idea ya. En arquitectura, arte, ya, mayoritariamente diseño. Yo tengo una presentación que lo voy a dejar después en YouTube. Si me siguen en Sebastián Studio, pueden ver la presentación completa. Creo que ahora me encantaría que nosotros tengamos una conversación entre los dos y veamos de qué manera nos podemos ayudar a entender cómo llegar a sus metas. Tengo la suerte de haber sido uno de esos cabros chicos un poquito autista, algún grado de autismo no diagnosticado, que con todas las dificultades que puede traer, a su vez te permite cuestionarte la vida y no entender el por qué funciona todo de cierta manera. En base a eso, empezar a buscar cuál sería la manera en la cual yo puedo hacer que me funcione el sistema para ser feliz haciendo lo que a mí me gusta hacer. Entonces yo me he dedicado toda la vida, desde primera universidad, a hackear el sistema. Y lo pienso como si fuera un ladrón de un banco que necesito buscar la fórmula exacta para poder lograr robar el banco y salirme con la mía. Porque de alguna manera entiendo que la cantidad de oportunidades que ustedes van a tener para poder dedicarse a hacer lo que quieren hacer el resto de su vida son muy pocas. Y lo máximo que pueden avanzar en este momento, mientras aún sean jóvenes, va a ser similar a que les hubieran abierto una cuenta en el banco cuando eran chicos. Y ese interés que se va acumulando todos los años va creciendo exponencialmente. Entonces, hablemos hoy de todas las maneras en las cuales podemos ayudar a ustedes a entender qué está mal en el sistema, qué deben creer y qué no deben creer de sus expertos, y cómo lograr posicionarse ustedes en una situación en la cual tengan mayores probabilidades de dedicarse el día de mañana a trabajar en aquellos trabajos que les den satisfacción personal y mucho menos en aquellos trabajos que sean una joda y que hay que hacerlo únicamente por pagar. Entonces los invito a que pensemos en esos puntos. Yo les prometo ser lo más honesto que podría ser. Voy a contestar todas sus preguntas. Pregunten lo que normalmente no se atreverían a preguntar. ¿Ya? Trato. Bien. A ver, Sebastián, precisamente con el tema de la estrategia, cuéntame cómo lo ves tú el hecho de ser precisamente subversivo, es decir, de cuánto uno debe estar al interior de lo que debe hacer
que es distinto a lo que uno quiere hacer, y cuando uno elige lo que quiere hacer, cómo mantenerse dentro de ese orden, pero también poner una pata al lado para pasarse 2 líneas más allá, y saber cuándo están las condiciones, porque yo creo que también hay condiciones para saber cuándo uno tiene que saltarse la valla, cuándo no. Lo primero es que todos partimos de alguna parte y todos seguimos jugando este juego siempre, el juego es infinito. Entonces yo estoy varias etapas más adelante que la mayoría de ustedes, pero el juego es el mismo. Entonces ustedes entran a jugar hoy día dentro de su situación actual, sea la que sea. Si es que yo les pidiera que hiciéramos una lista de los artistas chilenos o diseñadores reconocidos más famosos, probablemente tendríamos 10 nombres. Esos 10 nombres tendríamos que buscarle las edades, tal vez el mayor tiene 60 y el menor tiene, o la menor tiene 25. Vamos a pillar que hay tal vez 3 años de diferencia entre cada uno, por ende sale uno de estos cada 3 generaciones. Si calculamos cuántos son los egresados de diseño al año de las, no sé, 30 escuelas que habrán en Chile, vamos a tener un número bastante grande. Implica que esos son los números dentro de los cuales ustedes están obligados a destacar. Por ende, ¿cómo parten destacando? ¿Cómo buscan una manera? ¿Cómo logran hacer trabajo que valga la pena? ¿Cómo llaman la atención? ¿Cómo transgreden? ¿Cómo transgreden aportando siempre, yendo más allá de lo que sería lo que se les pide? ¿De qué manera incorporan sus historias personales, que son las únicas historias que no van a ser encontradas en otras partes? ¿De qué manera hacen obras que son atemporales, pero preocupadas del momento exacto en que están? Etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que armarse un listado de sistemas con los cuales ustedes van a buscar cómo hackear. Entonces, un ejemplo muy simple. Yo hice un máster en arte. Mis compañeros, como buenos artistas, llegaban todos los días tipo 11 de la mañana al taller y tipo 5 de la tarde estaban en el bar cercano tomándose unos tragos. Yo llegaba todas las mañanas a las 8, me iba a juntarme con ellos tomando un trago a las 8. Entonces al final yo duplicaba la cantidad de horas que ellos trabajaban. En los 2 años yo hice 4 años. Y la diferencia de cuando venían esas pocas oportunidades a ver nuestros cuerpos de trabajo, veían una escala de trabajo que era de otro nivel. Ese tipo de detalles lo pueden hacer ustedes desde ya. El decidir cuánto voy a carretear y cuánto invierto hoy para poder carretear el resto de mi vida cuando se me pare la raja. Es una ecuación que deberían calcular ustedes ya. Vamos, sí. Acá tengo una serie de puntos, pero en el fondo parto con esta frase, la que estamos todos preocupados hoy día. La idea de que la inteligencia artificial se va a llevar no nuestras pegas fome de limpiar la casa, sino que al parecer las pegas de literatura, de arte, etc. Entonces, digo, si es que acá se amarra lo que habló Manuel de Kunz, si bajaran los extraterrestres en este momento y nos dijeran, llévennos a su líder dentro de las artes, nosotros tendríamos que en este momento llevarlos a este personaje y decir, mira, el máximo exponente hoy día de las artes en el planeta es un tipo que hace perritos inflados. A mí eso me parece una falta de respeto. A mí eso me parece inaceptable. ¿Ya? Sin embargo, si es que hiciéramos el equivalente y dijéramos, llévanos a tus máximas figuras dentro de la ciencia, podríamos llevarlo a gente que está duplicando el genoma humano o logrando que cohetes vuelvan a aterrizar, etcétera, etcétera. Tenemos una disociación entre lo que es valorado y considerado excelente dentro de las artes y el diseño versus lo que es la ciencia. Nos dejamos de medir, dejamos de cuantificar. Entonces uno dice, ustedes saben lo que es un One Hit Wonder acá. Es la canción del momento, del verano que a todos nos encanta. Es una buena canción, pero generalmente ese músico es incapaz de volver a repetir esa canción. Por ende, entendemos que no es un músico de la misma calidad que aquel que es capaz de inventar una y otra vez álbum tras álbum, ya que durará el tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de los diseñadores y artistas que tenemos son One Hit Wonders. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible? En las artes visuales tenemos, los más famosos son One Hit Wonders,
y en la música entendemos claramente que eso no lo son. Entonces ahí yo digo, me acordé de la idea de los esquimales, porque siempre nos cuentan de que un esquimal es capaz de tener 50 palabras para definir el color blanco. Es porque están expuestos a blanco todo el día, entre hielo, y van desarrollando una sensibilidad mayor a los distintos tonos de blanco. Si lo piensan, nosotros andamos con audífonos siempre, todo el día. La cantidad de horas de música que escuchamos, conscientes o inconscientes, son probablemente por lo mínimo 10 veces más que la cantidad de artes visuales o buen diseño que vemos. Por ende, es normal que estamos más agudos dentro de nuestra capacidad de discernir qué es bueno y qué no es bueno. No nos damos cuenta que somos parcialmente iliteratos dentro de las áreas visuales. Yo digo que tenemos este nivel como de arte junior, que estamos como recién partiendo, pero no nos damos cuenta, nos llamamos profesionales, pero estamos recién en el comienzo de esa área. Típico artista se llama Koz, uno de los artistas más famosos, se dedica a hacer estos juguetes. Y uno dice, casi una representación de la cultura casi infantil del arte en este momento. Todos han escuchado la frase, el arte depende del espectador. Y es una frase que nos encanta, porque nos permite tener poder de decidir si esto es bueno o es malo. Pero desde el momento que entendemos que tal vez nuestra capacidad de entender el arte depende de la exposición que tenemos a esta y de cuánto hemos aprendido este lenguaje, pasamos a entender que de la misma manera que yo no puedo leer un libro de Shakespeare, Hamlet en inglés antiguo, y entender lo mismo que en una traducción contemporánea, porque van a haber palabras que van a cambiar o van a haber contextos históricos y geográficos de los cuales voy a conocer. De manera similar, si nosotros tratáramos ahora de leer un libro en chino mandarín, lo más probable es que para el 99% no podríamos leerlo. Entonces, si bien nos gusta la frase de que el arte depende del espectador, es una frase falsa. Efectivamente, la percepción que cada uno tiene es única. ¿Ya? Todos vemos algo en base a nuestra historia personal. Sin embargo, lo que estamos viendo es lenguaje codificado. Solo podemos decodificar aquello que somos capaces de entender. Si es que se acuerdan del primer año de arte, alguien les contó que en el fondo habían movimientos artísticos. Ya estaba el Renacimiento, estaba la época figurativa, el surrealismo, etcétera, etcétera. Si se acuerdan también, cada uno de esos movimientos calza con un momento dentro de los avances científicos de la época. Entonces el Renacimiento calza con una época en la cual la observación de las proporciones o la anatomía era súper importante. Y por ende, esos elementos pasan a enriquecer el desarrollo de las artes de la época. De manera similar, en el surrealismo, calza con una época en la cual estábamos revisando el inconsciente. ¿Ya? O sea, el que Freud estuviese al mismo tiempo desarrollando trabajos sobre los cuales después Picasso o Dalí pudiesen desarrollar trabajo, se basa en esta idea del inconsciente. Entonces, hay paralelos constantes. Sin embargo, alrededor de los 80-90, los movimientos artísticos que dependían de la reconstrucción y la destrucción del anterior, igual que la ciencia se construye sobre los hombres del anterior o negando una teoría anterior, ¿ya? Destrozando una teoría anterior. Llegado a los 80, el mercado del arte se convierte tan exitoso. Y si se acuerdan, esa es la primera, no sé si se acuerdan los libros de historia, esa es la primera época en que las modelos pasan a ser famosas. La idea de la celebridad nace alrededor de los 80. Y ahí es cuando el mercado del arte crece lo suficiente que en el fondo el artista ya no quiere ser desconocido. Ya no está dispuesto a vivir en anonimato y desarrollar un nuevo cuerpo de investigación que no es entendido. Y en vez se inserta en uno de los previos. Y desde ahí en adelante tenemos lo que yo llamo como los movimientos zombie, en lo cual los artistas toman estéticas, lenguajes de movimientos que no les pertenecen, movimientos que a menudo ya fueron desarrollados, abusados, agotados, y que por ende no forman parte de su identidad, no forman parte de su lucha, no los representan, son adoptados.
Perdón que la presentación esté en inglés. Jackson Pollock, por ejemplo, que es este pintor que salpicaba pintura. Hoy día todos lo consideran un gran maestro. Era un borracho que hizo la gran parte de su trabajo durante 3 años. Su trabajo, si es que Pollock hubiese seguido vivo, tal vez hubiese perdido el amor de los críticos después de un rato. Hoy día hay muchos artistas que les gusta salpicar y les gusta hacer una técnica similar, que está muy bien si ustedes les satisface, si ustedes los hace felices. Sin embargo, dedicarse como artista o como creativo a desarrollar un cuerpo de trabajo, una estética de alguien de una época anterior, es el equivalente a que ustedes como ingeniero estén desarrollando una ampolleta. Buenísimo, hiciste tu ampolleta a mano, soplaste vidrio, desarrollaste una ampolleta. Felicitaciones, ojalá te haga feliz como hobbyista. Pero no hay un aporte a la humanidad, no hay un avance nuevo, no hay un descubrimiento, no hay una propuesta. Entonces, ahí hay una responsabilidad que necesitamos asumir. Hoy día todos conocemos la idea del artista influencer. De alguna manera, alguien podría decir que yo soy un artista influencer, tengo un grupo que me sigue, influyo de alguna forma, ¿cierto? Este es el artista típico que ustedes ven además que figura al lado, parcialmente porque uno sabe que el algoritmo celebra más cuando la persona está al lado del cuadro de la obra, tiene más likes, etc. Pasan una serie de fenómenos. Uno de los fenómenos lamentablemente que pasa es uno de captura de audiencia. Antiguamente el creativo tenía que trabajar solo en su espacio y después entregar su trabajo a ser criticado. Hoy en día tenemos un focus group constante, 24/7. Y ese focus group, si bien es excelente, porque nos ayuda a entender qué es bueno o qué es malo, o mejor dicho, qué gusta y qué no gusta a nuestro público en general. A su vez, lamentablemente, nos puede ir reforzando ciertos elementos que son más fáciles, que son más digeribles, que tal vez provocan menos, que son más rápidamente entendibles. Y en la medida en que eso se va acelerando, el creativo a menudo se va limitando. Entonces es un área muy peligrosa. Yo soy suficientemente viejo que estaba en la universidad cuando tuve que ir por primera vez. Me tocó vivir en esa época prehistórica, antes y después de Internet. Lo bello de eso es que me tocó vivir como el Internet lo que hace es inicialmente explotar a la creatividad. Piensen en la creatividad se define como la capacidad de llegar a combinaciones originales en base a elementos previamente conocidos. Entonces piensen en un chef que tiene 10 ingredientes, tú con esos ingredientes, no sé, pasta, tomate, carne molida, queso, puedes hacer una lasaña o un spaghetti bolognese. Son diferentes combinaciones en base a los mismos ingredientes. Si gracias al mercado global, un chef que tenía un know-how y un set de elementos culturales pasa a tener todos los ingredientes del mundo, primero tenemos una explosión general de creatividad. Todos tienen todos los ingredientes que jamás habían sabido que existían. Pero después, todos pasamos a ver lo que están haciendo todos, al mismo tiempo. Y de pronto, entre todos tener grupos musicales de sus barrios, sus ciudades, sus países, pasan a escuchar la misma música. Y de pronto se empiezan a dar cuenta que los que están en el número 1 de los rankings de música ya llevan 10 años, 15 años, y que son muy pocos los que logran salir, porque se empiezan a generar monopolios culturales estéticos. Y no nos damos ni cuenta y estamos metidos dentro de sistemas en que estamos persiguiendo selecciones estéticas, gustos que otros crearon, que se popularizaron, pero que tal vez no necesariamente son los correctos. Entonces aquí es donde se genera una especie de prostitución del estilo, o pasa a ser todo en relación al estilo, no el fondo. ¿Ya? Es cómo me diferencio yo del resto de los creadores, no en base a mis ideas, no en base a la complejidad de mi proyecto, sino en tengo o no un estilo rápidamente diferenciable. Nos pasamos a convertir en marcas de lujo,
en el cual el LV de Louis Vuitton es estampado en todo lo que hacemos. Ya tratamos de ser yo soy el artista que hago cosas rosadas. No, yo soy el artista que trabajo sobre el grupo indígena y no sé qué. Y nos calzamos con estas banderas, que primero no son honestas, porque nadie es una sola cosa. Segundo, son representativos de un interés en un tiempo. Tercero, no nos permiten crecer, no nos permiten desarrollar nuestra inteligencia o complejidad. No nos permiten desarrollar una multiplicidad de intereses que a su vez vayan nutriendo nuestros futuros proyectos en general. Y después yo creo que matan un poco el espíritu. Porque es muy difícil ser un creativo de verdad si uno de alguna manera se encierra dentro de un cajón estético. Este es un artista, se llama Kehinde Wiley. Kehinde comenzó un cuerpo de trabajo muy bonito en el cual decidió, mira, existen pinturas de todos los lords y reyes y monarquías, pero son todos blancos. Yo quiero generar el equivalente de una historia que no existe, pero una historia de fantasía de todos los afroamericanos. Sin embargo, a pesar de todo lo que podríamos alabar de su cuerpo de trabajo, se queda ahí por el resto de su vida. Y todo es lo mismo. Todo es siempre una variación de una pintura famosa dentro de un contexto contemporáneo. Le pone, no sé, el capuchón, la zapatilla, A, B o C, y pasa a ser una fórmula que pasa a matar toda la idea y la fuerza que tenía ese concepto inicial. Pasa a estrujar el limón hasta que ya no le queda jugo. Y se queda con las puras cáscaras y le sigue entregando solo cáscaras a la gente. J.R., un artista similar, mostrar a la gente en poblaciones, en lugares de alto riesgo, en grandes imágenes, fotos de la gente que los líderes o los políticos no quieren ver. Exhibamos. Pero en un momento en que ya solo es lo mismo una, otra y otra vez, su idea se extingue. Su tema número uno a la gente le deja de interesar y es incapaz de usar su inteligencia y talento y carisma para arriesgarse a volver a sacar nuevas canciones y arriesgarse a tratar de seducir nuevamente al público y a volver a poner nuevos temas en el tapete. En vez vive de los royalties de su canción número uno. Entonces, el otro tema del que hablábamos con Manuel es esta idea de decir que el artista es artista y no puede ser diseñador, el diseñador no puede ser artista, arquitecto, etc. Esta noción de que tenemos que hacer una cosa. Y yo siempre me rehusé a ello. Hoy en día eso es mucho más normal. Hoy en día tenemos el Kanye West, que es diseñador de moda, músico, etc. Estas figuras son más normales de la misma manera que se entiende que tal vez sexualmente podamos tener una variedad de intereses o una variedad de identidades. ¿Ya? Pero esto siempre se ha negado dentro de la arquitectura, de ahí que esta biblioteca, si la revisan, probablemente está dividido por pasillos. Y cada pasillo está dividido en arte, diseño gráfico y arquitectura. Que es una manera lógica, correcta de diferenciar, pero tal vez podría ser diferenciado por temas. Existencialismo, muerte, amor. Y veríamos trabajos de arquitectura, arte, diseño bajo esa temática. Entonces a ustedes les corresponde decidir, ¿están dispuestos a funcionar bajo una estructura que presenta la sociedad o quieren jugárselas para romper, doblar esa estructura? No. Y aquí está donde los académicos tenemos, y acá estoy un poco haciendo académico, tenemos culpa de usar palabras muy floreadas y decorativas para hablar de temas que son mucho más simples en la medida en que estamos dispuestos a ser honestos y presentarlos de manera franca. De ahí el típico texto de galería, el texto del museo, que es complejo, pretencioso y lleno de lugares comunes. Dice muy poco de lo que ese curador cree realmente. Nuestra necesidad de buscar un lenguaje real con el cual conversar. Porque ustedes ya saben de que siguen a aquellas figuras en podcast o YouTube, TikTok, etc. Que primero y por sobre todo ustedes deciden que les creen.
Yo a este le creo. Podemos aguantar incluso que me cae mal. Yo, si les caigo mal, no me importa tanto a que si no me creen. Yo con que me creen es lo que me creo. Creo que es un gran valor. Entonces necesitamos el lenguaje. Después está la persona, el artista. Que por un lado, con Manuel me vio generar la persona. Yo tenía que inventar un rol, inventar un personaje. Lo recomiendo, es bueno, es parte de su marketing, es parte del juego, del baile. Pero a su vez, la persona, el artista, a ratos pasa a ser esta forma que los come. Este personaje, yo tengo que ser artista, por ende tengo que andar con los pantalones llenos de pintura, o tengo que ser diseñador y tengo que poner un autoadhesivo de Apple en la parte de atrás de mi vidrio, mi auto. Es una imbecilidad. No hace sentido, no hay lógica alguna. Salvo que queramos indicar al resto del público, ojo, la luz roja delante es diseñador, por si queréis contratar a un diseñador. Si no, no tiene sentido, ¿ya? Solo nos estructura, solo nos aprieta. Y acá es donde yo digo que tenemos no sé cuántos de ustedes vieron una película de categoría B, comedia de terror, se llama The Human Centipede, el cien pies humano. Por allá hay uno, ya. El cien pies humano, otro por allá, ya. Es una película realmente terrorífica. Es un psicópata loco, científico, que decide secuestrar a una serie de personas, los pone en pelota, en 4 patas, y les cuece la boca de uno al ano del otro, en un trencito. De manera que lo que caga uno, el otro come, el otro caga, el otro come, el otro caga, el otro come, y así sucesivamente el cien pies humano. Hoy día estamos en un cien pies humano, en el cual estamos comiendo la mierda que el otro caga y volvemos a cagar la misma cosa y no nos damos ni cuenta que estamos en este sistema. Y depende de nosotros tirar los hilitos y salirnos de ahí. La recomiendo con amigos para eso. Y por lo mismo planteo que nos estamos volviendo estéticamente obesos. Igual como comer comida chatarra de mala calidad nos hace perder peso, o subir peso, y perder salud. De alguna manera estamos saturados de proyectos de baja calidad, tanto los que generamos nosotros como los que buscamos. Tenemos que volver a encontrar aquello que tal vez costó más desarrollar, tanto desde un punto de vista de conceptos, de intenciones, como del proceso mismo, que tiene más cariño, más amor, más cuidado, más historia, que tal vez vale un poquito más, por lo mismo, porque hay que pagarle a esa figura para que pueda dedicarse a eso, pero generar un equivalente a la comida orgánica dentro de las artes, el diseño, la publicidad, la música, etc. Estamos hoy día. Y todos se saben la historia del emperador desnudo, ¿cierto? En este momento el emperador está desnudo. Nuestras grandes figuras dentro de las artes, el diseño y la arquitectura a menudo son estas figuras que viven de este show, viven de este nombre. En el fondo están en pelotas y todos lo podemos ver. Entonces lo que requieren a menudo es que seamos lo suficientemente ingenuos, puros, valientes, como un niño, de poder decir, mira, aquí esto no es tan seguro porque yo veo un huevón en pelota y esto no me parece. Y mientras más lo decimos, más se van a ir atreviendo y más vamos encontrando entre todos. Aquí pongo la idea del NFT, que por ejemplo es un gran ejemplo de una moda. Yo creo en los NFT, como creo en la idea de vender arte conectado al blockchain, pero debiese ser un arte que es representativo de la tecnología y las potencialidades. O sea, tenemos que pensar en obras de arte que se adaptan a la persona que lo está viendo, obras de arte que cambian en el tiempo, obras de arte que puedan ser vendidas incorporando los derechos del artista cada vez, etcétera, etcétera. Necesitan mayor complejidad que ser simplemente una imagen, un JPG en el blockchain. Esos son robos, son sistemas piramidales. ¿Ya? Necesitamos volver a que es importante, necesitamos evitar estos sistemas piramidales que hacen que creamos que la marca de lujo X o el arquitecto de lujo X o el otro es simplemente bueno por la marca.
¿Estamos fritos o no? Esa es la traducción en español. Yo creo que no. Yo creo que estamos en una ventanita de tiempo en que tenemos la oportunidad de decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo, sinceramente, estamos en el momento más importante de la historia de la humanidad dentro de transformaciones tecnológicas. Nos dio la casualidad de estar vivos en este momento. Y nos podemos cagar de susto, vamos a perder nuestras pegas y no sabemos cómo vamos a trabajar mañana. O podemos decir, mira, se viene esta gran limpieza. Esta es la oportunidad nuevamente de decidir, estoy viviendo y trabajando como quería cuando era estudiante. Mi vida y mi trabajo reflejan mis valores. Me esforcé tanto como creí que me iba a esforzar. Fui tan valiente como creí que iba a ser. Me enorgullezco de mí mismo. Soy un buen ejemplo para mi hijo. Estoy asumiendo la responsabilidad de mis padres que me están poniendo en la universidad. Y puede ser como ya, pasar del miedo a valentía. Del miedo a ya. Como, ok, let's do this. Vamos, peleemos. Y creo que es una oportunidad muy bella. Entonces, dentro de eso hay que decidir qué hacemos, cómo lo hacemos. Lo primero, acá todos han jugado con ChatGPT y saben que si es que yo puedo describir, hazme una obra en el estilo de tal o cual artista, músico, película, etc., y la generas, eso implica que el estilo y esa como noción ya está caducada. Necesitamos buscar algo más fondo. Entonces aquí como ¿qué haría sentido? Yo considero las artes visuales en general como las artes marciales. ¿Ya? Seamos humildes, es decir, no, lo mío no es necesariamente lo más bueno. Si yo me meto a un dojo y no he peleado nunca, me van a hacer pedazos. Hay niveles de cinturón y hay que avanzar, hay que aprender, es la única manera de crecer. Si no, yo puedo tener un cinturón azul y puedo tener toda la pasión del mundo y puedo tener toda el coraje, pero me van a hacer pedacitos igual. Entonces, los cinturones, hay que respetar los cinturones, no las instituciones. Busquen ustedes quién es su maestro, busquen ustedes cuál es el sistema. Si no hay un maestro, ármense ustedes su propia arte marcial, hagan lo que quieran, pero acepten las estructuras del sistema que ustedes deciden incorporar y vayan por todos los pasos. La diferencia entre ser un creativo profesional y un creativo amateur. Amateur es aquel que ama las artes, ama la disciplina. Pero el amateur también solo se puede dedicar a su trabajo el fin de semana, en las tardes. El problema de eso es que un atleta que solo puede correr los fines de semana, naturalmente no puede ser un atleta profesional. Entonces, de la misma manera que su amigo que juega pichanga el fin de semana nos dice, yo soy futbolista, compadre, yo soy futbolista. Y ustedes, si es que se van a dedicar a hacer arte a las 7 de la noche poniendo música, fumándose un caño, y uno de los 2 días del fin de semana no son artistas, son amateurs. Y no es juicio, pero la única manera en que pueden ser el artista o creativo de la calidad que quieren ser es buscar una manera de hackear el sistema para dedicarse a eso 8 horas diarias. Si no pongo las 8 horas, no avanzo los cinturones, no puedo llegar a mi máximo potencial. Esto no pasa por criterio de otros, pasa por ustedes. Ustedes pueden entregar el máximo que tienen. Ser un artista, digo artista, yo sé que la mayoría son diseñadores, pero se mezclan. Ser un diseñador de primer nivel que logra vivir de sus trabajos libremente, eligiendo qué proyectos hacer, en este momento en Estados Unidos es más difícil que ser un jugador de básquetbol de la NBA. En la NBA hay 500 jugadores en cualquier momento, rotan en un promedio de 2 años y medio, 3 años. Hoy día no hay 500 creativos dentro del diseño, por ejemplo, en cada área, diseño, arte, arquitectura, que se dedican a hacer lo que quieran al máximo nivel. Entonces tenemos que acordarnos, oye, esto es más difícil que el entrenamiento para ser el mejor basquetbolista. Y si el mejor basquetbolista damos por hecho, que es lógico que se esté despertando a las 7 de la mañana y esté practicando 1000 tiros al día, bueno, yo tengo que estar haciendo el equivalente a eso como creativo. Los estándares para mí son obvios. Tengo 3 Michael,
¿ya? Podríamos elegir otro nombre, pero estoy cansado. ¿Quién es el estándar dentro de las artes? ¿Quién es el GOAT, como dicen los gringos, el greatest of all time, la figura más alta a la cual habría que imaginar y tener como parámetro? Porque si yo quiero ser boxeador, si yo quiero ser cantante, si yo quiero ser basquetbolista, puedo diferir, puedo decir, ¿sabes qué? Mira, para mí no es Michael Jordan, para mí es LeBron. Pero van a haber 3 o 4, no hay muchos más. Y tener ese parámetro de quién es esta figura que marca el norte, ¿ya? Es claro. Por lo tanto, cuando pensamos en las artes, no puede ser Jeff Koons, no puede ser un tipo que hace globito, no puede ser Kusama, no puede ser una señora que pone puntitos negros en calabaza. Porque no es el equivalente uno de ellos. Entonces, ¿cuál es dentro de nuestras áreas? Para mí, Leonardo. Lo bello de Leonardo da Vinci es que era arquitecto, diseñador, ingeniero, tenía estudios increíbles en anatomía, inventor, era chef. Leonardo era atleta. Leonardo era una figura increíblemente compleja, interesante. Ese es el Michael Jordan, ese es el Michael Jackson, ¿ya? De los creativos. Ese es el estándar, y ese es un humano. Yo he dedicado mi vida a elegir ser un 5%, si lo logro, de Leonardo. Prefiero ser un 5% de Leonardo que ser llegar a ser un 40% de Picasso. Y prefiero eso a que llegar a ser un 90% de Jeff Koons. Me dijeron, ¿queréis ser Jeff Koons? Ni cagando. No soy un puto. ¿Entiendes? Los precio con mucha pasión, pero es lo que creo de verdad. Entonces, si ese es su parámetro, es muy interesante porque los libera de una serie de temas. Es para cagarse el susto el parámetro, pero no tiene que ser el 100%. Es muy difícil que lo sea. Pero por lo menos nos indica dónde está la meta, nos indica que es posible y nos libera de otras estructuras. Y si no es para ustedes, Leonardo, busquen quién es ustedes. Tal vez hoy día hay una figura contemporánea que ustedes consideran que tiene un nivel de ideales de ese escala que a ustedes les sirve. Lo importante es que tengan el honor. El arte como ciencia, para mí una de las bellezas que tiene es que, y de nuevo, arte, creatividad, etc. Es que desde el momento que sacamos el arte de mí, de lo que es bueno para mí, esto está listo porque yo soy el artista, yo soy el vivo, yo decidí que aquí está mi arte. Pero ¿cómo no te va a gustar mi arte? Mi arte es espectacular. Creo que tenemos que pasar de algo que nos satisface, que nos gusta a nosotros de manera personal, a descubrir una verdad. Tenemos que pasar a ser mediums de inspiración que tal vez no es nuestra. Yo me saco la mure trabajando, pero yo no decidí sacarme la mure. Creo haberlo hecho, pero son las circunstancias que me pusieron acá. De manera similar, yo creo que al igual que muchos creativos, las ideas llegan y dependen de que uno pueda buscar encontrarlas. Entonces, cuando un comediante cuenta un chiste en stand-up que conecta con todo, lo que está haciendo es describir de manera muy precisa una situación que todos conocemos. Está descubriendo y precisando algo que estaba ahí, que todos lo habíamos olfateado o sentido, pero nadie lo vio suficientemente claro. Entonces el dibujo que yo pongo acá es muy simple, es la observación dentro de los estudios de anatomía de Leonardo de, oye, mira, da la casualidad que hay unas ciertas proporciones que calzan dentro de formas geométricas. De la misma manera como alguien descubre la proporción áurea, es cómo ustedes pueden empezar a encontrar verdades dentro de su trabajo que pueden ofrecer al resto. Esas verdades generalmente no van a haber sido de ustedes, son verdades que existen, que son de todos. Ustedes son un medio que las encuentran. Finalmente, acá uno o respeta las artes como cualquier otra disciplina, las artes creativas, o no las respeta. No puede ser como a media esta cosa. Si la disciplina se estudia en la universidad igual como se estudia medicina o ingeniería,
tienen que ser tomados con el mismo nivel de seriedad. Entonces tengo una imagen acá de Davos. Davos es donde se juntan todos los grandes millonarios, billonarios, a hablar de temas macroeconómicos. Todos sus aviones, jets estacionados afuera. Hay algo así como, creo que son 400, lo tengo anotado en una parte, algo así como 400 billonarios, no, 2.700 billonarios en el mundial, algo así como 400, 500 en Estados Unidos. Entonces, si lo piensan, uno de estos billonarios está solo dentro del ranking 2.500, ¿ya? Sin embargo, podría encontrarse con un artista, un creativo, un youtuber, un cantante, un arquitecto, que puede que esté en el ranking 50. Les aseguro que ese billonario va a seguir tratando diferencialmente a aquel creativo, simplemente porque tiene más recursos. Y ahí es donde no tenemos que volver a parar, ¿no? Y yo lo he hecho muchas veces, decirle, sorry man, tú eres número tanto, yo estoy aquí, así que cambiemos el diálogo de cómo vamos a hacer esta negociación, y a no ser que se haga de esta manera no me interesa. Y ese defender nuestra posición es algo que nos toca hacer a nosotros, hasta que ojalá se haga naturalmente. Esto continúa. Creo que deberíamos hacer preguntas. A propósito, mira, muy simple ahí. Yo no había un sistema. A mí me enseñaron en una época en la cual, de nuevo, Internet estaba partiendo. Las clases partían con Bauhaus y nos hablaban de los mismos temas de siempre. Y nadie te explicaba cómo venderte como artista, nadie te explicaba cuáles eran los números o estadísticas reales, nadie te explicaba cómo funcionaba el mercado, nadie te explicaba cómo pensar de manera más eficiente, cómo buscar herramientas para ser más creativo, cómo vender una idea, cómo convencer a la gente de que confíe en uno, etcétera, etcétera. Entonces yo me he dedicado toda la vida a testear en un laboratorio, testear sistemas, fórmulas, ver qué funciona, incorporarlas todas. Entonces acá muy simple se ve, hay un muro, ese muro es igualmente largo hacia ambos lados, y para mí funciona como mi cava de ideas. Porque todos a las 2 de la mañana nos estamos tomando unos copetes con amigos y se nos ocurre una idea, la anotamos rápido y decimos, ¡ah, qué increíble la idea! Buenísima. O se fumaban un pito y qué increíble la idea, la ven al día siguiente y como, no sé qué estaba pensando, no era tan bueno. Pero si tus ideas pasan a esperar en el tiempo, y si esa misma idea te sigue fascinando después de 3 días, una semana, un mes, es como salir con alguien que salió en una primera cita, segunda cita. Es que todavía quiero seguir con esa persona, la quiero ver de nuevo, me quiero comprometer, quiero invertir, y ahí se invierten las ideas, etc. De manera similar, y con esto termino, abajo hay una serie de carpetas que son por área. Yo trabajo como en 30 proyectos paralelos, en todo momento, para nunca quedarme pegado en un proyecto. Entonces, es como un ajedrecista que juega contra múltiples tableros de ajedrez. Yo trato de estar como en un estado de flow constante. El Grandmaster, ajedrecista, cuando los encuestan y les preguntan, mira, tú ves el tablero, parte el tiempo, ¿piensas la movida o la instintivamente ves? Todos dicen, la veo. Y después me dedico en el tiempo que tengo en el reloj a revisar racionalmente, hacer los números y a ver si es la movida correcta o no. Entonces yo trato de mantenerme en estado casi de flow, reaccionando y que vayan procesando. Entonces cada una de esas carpetas tiene múltiples proyectos por área y se me ocurre algo y lo meto en la carpeta, se me ocurre, y cuando tengo que revisar ese proyecto, a menudo me sorprendo de que el 70% del proyecto ya estaba resuelto. Y lo fui resolviendo por pedacitos, por partes. Y como, se me había olvidado que ya falta por acá. Y depuramos, igual como cuando ven una película que les impacta mucho y que necesitan pensarla, es como darse esos espacios, funcionar en ese estado. Eso, me callo y ustedes preguntan. Gracias, Ángel. Vamos a hacer como on time, pero justo. Empezamos a las 10:30, se nos pasó volando, con la 11:23 vamos a terminar justo a las 11:30. Así que, ahora para la conversación, pregúntenme. Yo voy a dedicar tengo que hacer todo yo.
vamos a morir, de que el tiempo es corto, es algo que yo utilizo para acordarme que no tiene sentido copiar. Es como, si ustedes copian, pueden entregar un trabajo que va a cumplir con lo que el profesor le está pidiendo, o pueden hacer una obra que se ve rápidamente muy bella y ustedes están contentos, incluso sus compañeros, si no notan la copia, los van a felicitar, es satisfacción inmediata. Pero, ¿de qué sirvió tu vida si no aportaste cosas nuevas, si no cuidaste a otros, si no contribuiste? Entonces, para mí, el tema está ahí, es entender, la vida es corta, el tiempo está moviéndose, ¿cómo puedo aportar? Y eso permite ver de una manera más macro, porque estamos menos preocupados del inmediato y pasamos a ver lo grande. Si estás pololeando con alguien que sabes que no es la persona correcta, pero no te atreves a terminar, lo piensas desde macro a él. Si pienso más adelante, de tener 80 años, ¿me hubiese gustado seguir tanto tiempo en esto? Probablemente no, ya no es fácil. Entonces, cambias el marco de tiempo bajo el cual tú miras el proyecto. Le cambian entonces los valores bajo los cuales los mides. Qué silencio. Me hablaron de muerte y se quedaron todos callados. Hola Sebastián, muchas gracias por escucharnos. Soy seguidora tuya de Instagram, pero de mucho antes cuando era estudiante de arquitectura y de investigaciones, yo creo que todavía acá en Chile, como estación del Estadio Nacional, la Nacional. Felicitaciones por eso. Como esta orientación académica, me gustaría que explicaran un poco si su trabajo siempre ha sido individual, porque la verdad es que la magnitud de ellos es como que dicen, alguien solo lo puede hacer, ¿sabes? Entonces, si es que en principio es individual, o sea, ahora en el estudio trabaja en colectivo, o tiene un equipo que asesora para hacer el seguimiento, o liderazgo a cada uno de los 30 proyectos que tuve en línea. Muy buena pregunta. Mi trabajo es individual, pero sí tengo un equipo. Entonces, todas las ideas, conceptos y diseños son míos. Tengo un equipo que es como los magníficos, con una serie de expertos que son brillantes, cada uno es muy bueno en lo que hace, y ellos se dedican a ejecutar los proyectos. Dentro de la ejecución hay cierto grado de creatividad, pero es bastante dictatorial. Entonces, claro, hay un jefe de diseño en el cual descanso y ya nos entendemos tan bien que entiende el lenguaje perfecto. Pero creo que es importante que cada uno cumple su rol. De hecho, cuando yo llego a mi equipo con una idea mediocre, les veo lo que dice el que se decepciona, veo que se defrauda. Están conmigo por los proyectos que hacemos. Yo pago bien, creo, pero tal vez podrían tener mejores pegas en otras partes. Pero están en este equipo porque cada uno hace su pega lo mejor posible y yo tengo que ser capaz de entregarles trabajos que valgan la pena en su tiempo también. El sistema, la cantidad me permite hacer eso, pero además yo trabajo 6 horas diarias. Soy un poco un psicópata. ¿Alguien más? ¿Quién yo? Ah, sí, perdón, señor. Me llamó mucho la atención como tú sería tu presencia a la hora de toda esta producción consolidada. No sé si te puedo preguntar por qué no te gusta tanto, si podemos profundizar un poco en eso, como para ver tu crítica hacia ello. Me dieron como No, claro. Piensen en el caso de Jeff Koons, por ejemplo. Todos conocen a Jeff Koons, el del perro inflable. Jeff Koons es una figura que fue brillante en su momento, en los 80. Logra ser de los primeros que combina la estrategia con la calidad de sus obras. Su padre estaba en el mercado de las acciones. A su vez le tocó vivir en tiendas de decoración y de flores. Y es un tipo que estaba, cuando se lanza como artista, estaba trabajando en paralelo en el mercado de acciones en los 80, que era Wall Street disparándose,
y a su vez era el encargado de marketing del MoMA. O sea, un tipo que primero hay que decir brillante de estrategia y cómo se posiciona en el tiempo correcto, lugar correcto y espacio correcto. Sus trabajos originales son muy provocadores y realmente cuestionan el uso del objeto de una manera duchampiana contemporánea en esa época, pero a su vez llega a cuerpos de trabajo como los que tiene con Cicciolina. Jeff Koons se casó con una actriz porno italiana de la época y hace una serie que se llama Made in Heaven, de puras fotos explícitas como de porno. Y las pueden googlear, Made in Heaven, Jeff Koons, Cicciolina. Él realmente estaba empujando el nivel, pero con el tiempo se queda en un cuerpo de trabajo que es más exitoso, el de estos grandes inflados. Y su vocabulario y su manera de hablar del arte también se populariza. Igual como existen políticos que son populares, él se convierte en un artista popular tratando de que todo el público y toda la gente siempre estuviese de acuerdo. Para mí ahí muere, y ahí su aporte deja de ser. Ahora, sería raro pillar un arquitecto o un escritor que llega a un pico a los 45 años y que de ahí en adelante decide venderse completamente y nunca más hacer una consulta real, nunca más defender una idea de peso. Entonces para mí ese artista no corresponde a que esté en el lugar número 1. Y el hecho de que sus precios estén en el lugar número 1 habla mucho más de su capacidad de venderse que de la calidad del trabajo. Lo mismo entonces de tal vez Kusama. Esta idea de que, si ustedes saben que Yoi Kusama vive en un internado, y su familia y sistema la tienen a ella haciendo obras y tiene un ejército de gente haciendo obras en su estilo. Esta persona ya no está ni siquiera muy consciente de lo que hace. Esto es peor que tener a Biden, presidente de la República de Estados Unidos, prisionero, mientras hay todo un equipo que decide por él. Porque por último, ahí hay políticas, hay un partido político que se eligió. ¿Ya? Acá esta figura se supone que es la artista todavía. Se supone que es su inquietud, su trabajo, su investigación. Y en verdad lo que estamos viendo son réplicas de una persona que ya está un poco cagada. Entonces, así sucesivamente, yo exijo que nuestros profesionales dentro de la creatividad sean del mismo estándar que aquel que está ganando el premio Nobel de Física. ¿Por qué un diseñador va a ser menos esforzado, menos riguroso que aquel que gana algunos de los premios Nobel de la ciencia? No me parece correcto. Creo que deberíamos tener el mismo estándar y eso nos ayuda a todos a subir de nivel. Bien, estamos finalizando. Para la última reflexión, tú hablabas sobre la valentía y me hizo recordar que Aristóteles definió más o menos qué era la valentía. Entonces lo colocaba con la siguiente metáfora. Si usted en una batalla está cobarde, el cobarde no sirve, porque se va a arrancar. El general tampoco, porque ese se va a ir directo y se va a morir al toque. En cambio, el valiente es aquel que está en la medianía entre el que está muerto de miedo y quiere arrancar, pero el que también sabe que si se va adelante de los primeros se va a morir. Ese es el valiente, el que está articulando entre el miedo y el querer avanzar. Y al final es un héroe. Chespirito, el creador del Chavo del Ocho, decía que los héroes siempre son los que se mueren. Y el Chapulín, que es torpe, bruto, se muere de miedo, pero se sobrepone a eso, al final termina siendo un valiente. Esa al final es el héroe. Así que un aplauso y muchas gracias a todos.